Gracias, doctor Irán. Pues bueno, yo quiero nada más concluir mi participación comentando lo siguiente. Así como en el siglo XIV también una pandemia fue la que ocasionó un cambio de paradigma en el sistema económico del mundo occidental, creo que la actual pandemia que estamos viviendo a largo plazo va a ocasionar un cambio profundo en el sistema económico de los países. Creo que nuestra visión está muy limitada porque es de muy corto plazo, aunque intentemos quizás ver a los 5, 10 o 20 años incluso. Creo que lo que estamos sufriendo actualmente está cambiando, está forzando a la humanidad a cambiar de paradigmas del rol precisamente del Estado en la economía. Se está demostrando, por ejemplo, que si el Estado no tiene un rol activo en apoyar a la economía, pues simplemente el sector privado y los trabajadores no podrán salir adelante. En este sentido, es importante mencionar que el principio de solidaridad va a ser el que va a guiar después ya el sistema económico. Y también resaltar que este asunto que nos trata no solamente es materia de los derechos humanos, del derecho. Creo que la materia del derecho del trabajo debe tratarse desde una perspectiva interdisciplinaria. Es decir, la interacción entre la economía, la administración pública, el derecho y las demás disciplinas sociales que puedan contribuir en forma creativa a cómo conservar y mejorar el derecho humano al trabajo. Creo que, por otra parte, pues ya hablando en términos quizás más de corto plazo, yo coincido con el doctor Jorge Olvera. Yo pienso que en realidad esto se va a normalizar hasta que ya las empresas que están actualmente trabajando en las vacunas y en los tratamientos médicos adecuados para combatir al COVID masifiquen esas soluciones. Me dio mucho gusto ayer leer en el periódico que AstraZeneca está pensando que más o menos para septiembre, octubre empezaría los primeros 1,000 millones de vacunas a dispersarse en el mundo. Creo que dentro de las malas noticias que tenemos por la pandemia, esta es una excelente noticia que nos da mucha esperanza. Y yo creo que, al igual que el doctor Olvera, yo invito a la prudencia, sobre todo a las autoridades, de que todavía no son tiempos de salir y regresar a la nueva normalidad. Creo que en este sentido el Estado, los políticos deben ir de la mano de la ciencia, y hasta que la ciencia ya nos demuestre que vamos a estar seguros, protegidos a través de una vacuna y un tratamiento, entonces es cuando podremos regresar poco a poco a la normalidad. Entonces, bueno, termino mi intervención comentando que esta discusión que tenemos nos va a hacer reflexionar mucho sobre el mejor modelo económico que debe seguir un Estado para reactivar su economía, y el debate está presente todos los días. Y agradezco mucho la atención de todos. Muchísimas gracias por su atención y estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias, doctor Irán. Gracias, doctor Betancourt, por su participación, por sus palabras. Cedemos el uso de la palabra al doctor Ricardo Freire. Adelante, doctor. Doctor Freire. Adelante, doctor. Adelante, doctor Freire. Hola. Adelante, doctor. Io queria
ainda complementar com a ideia de que existem trabalhadores mais vulneráveis do que outros, né? E as colegas e os colegas que me antecederam demonstraram isso, sobretudo a doutora Marina Del Pilar, quando referiu que os trabalhadores domésticos, né, são muito atingidos, assim também os trabalhadores do mercado informal. Daí porque é importante que haja políticas públicas diferenciadas de proteção a esses trabalhadores, também os trabalhadores do campo, os trabalhadores do ambiente rural, os trabalhadores mais impactados com o comércio, com a indústria. Enfim, é importante que haja uma segmentação, mas sempre levando em conta os diversos graus de vulnerabilidade. Eu agradeço, seriam essas minhas considerações. Muito grato. Gracias, doctor, por su participación. Doctor Joaquín Ordóñez, adelante, por favor. Claro que sí, doctor Irán Piña, muchas gracias. Pues sí, de la misma forma en que se ha planteado aquí y se ha expuesto por los colegas y expertos en materia constitucional y del trabajo, me parece que uno de los aspectos más importantes es de que debemos adaptarnos a la nueva realidad, ¿no? o a lo que se ha llamado la nueva normalidad. Y en ese adaptarnos tenemos que tomar en cuenta, desde luego, los acontecimientos y los hechos acaecidos con relación a la pandemia, para nosotros poder abordar la nueva manera de regular la sociedad y de regular este fenómeno. Y como siempre, en este caso, en esta situación que estamos viviendo, la realidad supera incluso a las expectativas, ¿no? La realidad supera a la hipótesis jurídica, pero también en muchas ocasiones ha superado incluso las expectativas, ¿no? Este es un caso, en estos momentos nos encontramos en el caso en el que la realidad de la pandemia ha superado desde luego las expectativas tanto jurídicas como políticas, económicas y sociales. De tal manera que yo estoy de acuerdo en que debe haber un rescate económico. Un rescate económico, pero no solamente uno económico, sino a lo mejor también un rescate político y un rescate social, ¿no? A lo mejor podríamos hablar incluso de un rescate de consumo, ¿no? Que las personas empecemos a tomar conciencia ahora sí para rescatar la economía del artesano, por ejemplo, o del trabajador informal, que finalmente es trabajador y también cuenta con esos derechos humanos, ¿no? Tal vez debemos de procurar un rescate de ese consumo y un rescate a esos trabajadores informales. Pero sobre todo me parece que debe haber un rescate de tipo jurídico, es decir, que la Constitución y la legislación debe adaptarse a la nueva realidad y a la realidad post-COVID para poder regular la situación en toda la población y para que finalmente los derechos humanos laborales sean una realidad para todas las personas. Por mi parte es cuanto. Muchas gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias por sus reflexiones finales. Doctora Alejandra Flores, por favor. Muchas gracias. Voy a partir diciendo que para mí el error epistémico incluso en una construcción de la protección de los derechos laborales es el que lo ceñimos a la economía formal. Y por ello para mí hay un desequilibrio entre todo el avance en materia jurídica y en materia de la protección, porque lo hemos ceñido a la economía formal. En Latinoamérica, como incluso ya la Organización Internacional del Trabajo lo refiere, nosotros tenemos pues un número de población trabajadora que está en la economía informal. Por lo tanto, creo que esta pandemia, ante la falta de medidas, y además yo quiero decir aquí estamos invisibilizando, no solo ante la pandemia, pero también ante un ordenamiento constitucional anterior, a esta población trabajadora informal, y que hoy es necesario determinar que ante la falta de medidas y la invisibilidad que se le está dando a estos trabajadores informales,
que digo, de cada 6, 10 son trabajadores informales en México. Se está generando una relación entre desigualdad, el acceso al trabajo, tal, y la pandemia. Entonces, esto es algo muy importante, creo, y necesario, el que se establezcan políticas públicas y también medidas de intervención para precisamente la economía informal y con ello incentivar precisamente el consumo y el poder apoyar a esta población, que además ahí es donde está pues prácticamente los más vulnerables. Estamos hablando de mujeres, de niños e incluso de ancianos, que precisamente por estar insertos en la economía informal están vendiendo en semáforos y bueno, creo que nosotros ya no debemos dar más. Creo que las redes nos han dado evidencia de cómo está pasando esto y creo que eso es lo que hoy debemos, me parece a mí una denuncia en el sentido de cómo no se están generando incluso desde a nivel local este tipo de programas o política ya direccionada hacia estos grupos y sobre todo abrigar nuevos sistemas productivos locales. Y en este sentido, bueno, pues también que donde participen los municipios para que puedan incentivar este sistema productivo local y luego y poner en marcha precisamente pues la adquisición tanto de bienes y servicios. No los olvidemos, no olvidemos al 56% de la población trabajadora en México que esté inserta en esta economía informal. Y de nueva cuenta digo que si en algo hay que tener que trabajar es precisamente en equilibrar la balanza entre el camino que hemos transitado en relación a la protección de derechos a nivel nacional e internacional de quienes están insertos en una economía formal y trabajar netamente en la protección de los derechos de los trabajadores que no dejan de ser trabajadores por el hecho de estar insertos en una economía o en una actividad informal. Así que no los olvidemos, por favor, y creo que es necesario generar estas políticas de intervención para precisamente donde están los grupos vulnerables. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Flores, por su última participación. Doctor Enrique Uribe Arzate, adelante, por favor. Gracias, doctor Irán Piña. Me quedo con todas estas reflexiones y la verdad es que no alcanzo a ver cómo podemos concluir el seminario el día de hoy, porque nos vamos con muchas preguntas, con muchas inquietudes. Creo que este ejercicio que ya hemos realizado debe dar lugar también a otras reflexiones más profundas y más integrales en relación con lo que estamos tratando. Insisto en la idea de configurar o comprender los derechos humanos como un todo, articularlos adecuadamente, para también, haciendo eco de lo que dice el doctor Ramiro Contreras en términos de exigibilidad y justiciabilidad, poder hacer una defensa adecuada de esos derechos. También no quiero dejar de insistir en la gran conversión, el gran cambio que tendrá que hacerse en el mundo del trabajo, porque las condiciones, como ya se ha expresado aquí, las condiciones para su realización, para su desempeño, sin duda serán otras después de la pandemia. En caso, ¿verdad?, de que la pandemia pase, porque dicen que llegó para quedarse, entonces no sé hasta dónde sea cierto esto, pero me parece que sí, efectivamente, lo que estamos viviendo va a ser una gran transformación en los modos en que se realiza el trabajo, en las formas y categorías que hoy conocemos del empleo. Por tanto, yo creo que esta gran revolución del mundo del trabajo no debe perder de vista esos dos conceptos que mencioné, el tema de los derechos adquiridos, de los derechos laborales adquiridos, que ahora están sufriendo una gran lesión, y desde luego el concepto de irrenunciabilidad de los derechos laborales, porque ahora ante la precariedad y la disminución en la calidad del trabajo, creo que estos dos conceptos están siendo evidentemente objeto de ataque, y creo que por esta razón el mundo laboral, el mundo del trabajo, sin duda, coincido con quienes lo han expresado, no va a ser el mismo. Por tanto, las reflexiones que aquí se han hecho, me parece, deben continuar, deben hacerse más profundas para hacer un ejercicio prospectivo a efecto de visualizar cuáles serán los mejores escenarios, los mejores modos de atender el mundo laboral y desde luego los derechos laborales de los trabajadores, de las trabajadoras, particularmente de quienes ya se han mencionado, son los más vulnerables y están en condiciones de precariedad. Es cuanto. Les agradezco mucho su participación a todos. Al contrario, doctor Uribe, muchas gracias a usted por
por sus palabras y quisiera yo sumarme a estas que fueron iniciales en esta segunda ronda de parte de usted. ¿Cómo concluir un tema que va a dar para mucho? Porque es la vía, ya quedó sustentado por varios de nuestros colegas, es la vía de nuestra subsistencia personal, familiar. Observamos precisamente que el poder adquisitivo de los trabajadores de todos los niveles está haciendo una merma muy fuerte por el aumento en los precios de la canasta básica, y creo que esto es una opinión muy personal. Lejos de concluir este tema con un resultado satisfactorio, creo que nos está colocando en una posición de cierto abatimiento y cierto estrés traumático y de mucha depresión, pero tenemos que seguir trabajando y redoblando esfuerzos para encontrar soluciones al problema del trabajo. Doctora Marina, adelante, por favor. Doctora Marina, perdón. Sí, adelante, doctora. Gracias, maestro. Muy amable. Bueno, por el tiempo tan limitado que tenemos, estoy seleccioné algunos apartados y me parece importante resumir en lo siguiente. En el caso de México, en la situación laboral en el caso de México, encontramos que por una parte, me interesa dar algunos datos estadísticos aquí que nos centren para mi conclusión. Aquí me gustó la intervención en algunos apartados del doctor Samaniego y lo hago así en ese sentido. Entonces decimos, por una parte, la mayoría de las empresas en México son pequeñas y por otra parte existe una alta tasa también, como lo comentó la doctora Flores, de una alta tasa de informalidad. Y desafortunadamente en esta tasa de informalidad participan sectores de la población sumamente vulnerables, ¿verdad? Como en esta situación actual, como niños y personas mayores. En el país, por otra parte, el 95.4% de las empresas son microempresas y el 3.6% son pequeñas empresas. Actualmente, numerosos trabajadores y micro y pequeños empresarios están perdiendo o disminuyendo sus ingresos a causa de la baja demanda, también por el distanciamiento social y los efectos de la caída también económica a nivel mundial y en México. Por otra parte, en materia de informalidad hay que remarcar este punto. El 57% se encuentra en México, de los trabajadores se encuentra en la economía informal. Es dato que saco aquí también de INEGI. Lo que les impide acceder a la seguridad social, un aspecto muy importante. Asimismo, en México ya han cerrado temporal e indefinidamente algunas plantas automotrices. Se ha elevado al 31% la tasa de incumplimiento manufacturero, por lo que se está viendo afectada la cadena también de valor por completo. En el sector de servicios, ¿qué está pasando? Los más afectados son el turismo, los restaurantes y la educación. Varios empleadores han decidido despedir a sus trabajadores, mientras que otros les han extendido un periodo de descanso sin goce de sueldo u horarios reducidos en sus labores, y algunos hacen turnos para que asistan los trabajadores. También en algunas empresas se está trabajando por turnos y no en todas se les está cubriendo su salario completo. En todos estos casos, sin contar con la autorización de los tribunales del trabajo, en muchos de los casos, ¿verdad?, o de la administración del trabajo, dada la suspensión de labores también que opera en los sectores de la administración pública y de los tribunales, situación también que ya hemos denunciado, que no podemos seguir sin una administración pública operando, administración de justicia particularmente, ¿no? Ahora bien, hay que considerar, quisiera hacer énfasis después de estos datos, en algunos sectores particulares que se tiene que tener medidas diferenciadas, que se tienen que seguir tomando de inmediato, y lo más importante,
mantenerlo posteriormente. Nos damos cuenta en este sentido la fragilidad de la materia laboral, aquí particularmente del derecho laboral, ante la situación que se está presentando, como lo hemos visto también en otras materias del derecho. Categorías específicas de trabajadores, por trabajadores y sectores. Aquí tenemos, en el caso, naturalmente, en primer término, los trabajadores de la salud, los trabajadores domésticos, el sector marítimo, que casi no hemos mencionado, que también en algunas partes del mundo y de la República Mexicana, que tenemos tantas, afortunadamente, ¿verdad? Una geografía y una ecología tan maravillosa, incide también este tema en los trabajadores marítimos. Los trabajadores migratorios, también en situación de migración, sabemos el caso de los trabajadores mexicanos migratorios que inician desde el sureste, ¿verdad? Recorriendo los campos agrícolas hasta llegar a la zona norte, como en el caso de San Quintín, aquí en Baja California, y que ustedes deben conocer la problemática particular que tenemos y que tuvo crisis hace 2 o 3 años. Tenemos también el caso de las mujeres en situación de calle, ¿verdad? De las trabajadoras sexuales. En el caso de Mexicali, tuve la suerte de que un compañero me llamara a la semana, a los 10 días, y me dijera, maestra, hay que cuidar a las trabajadoras en situación de calle, tienen 10 días que no trabajan, y la mayoría son madres solteras, ¿verdad? Entonces se estableció un programa especial son 2.500 trabajadoras en esta situación, en el caso de Mexicali, que tenemos una población de 1 millón de habitantes, más o menos. Se estableció un programa de estarles asignando una despensa a la semana a estas trabajadoras. El caso de los restaurantes, de los trabajadores de restaurante y músicos, también tuve la suerte de que el presidente del sindicato de músicos me llamó y me dijo, maestra, estamos en una situación muy desfavorable, muy desprotegida, tenemos estos días que no trabajamos. Se estableció también un programa especial para ellos, para estarles asignando una despensa semanal, y algunos programas, por ejemplo, de serenatas, ¿verdad? Y cuidando las medidas de contingencia separadas, promover este tipo de acciones para que de alguna manera se vieran beneficiados un poco este tipo de trabajadores. Hay que incluir, por otra parte, a los trabajadores repartidores, recolectores de basura, mensajeros, tiendas de autoservicio, y aquí en estos casos la inspección del trabajo juega un papel fundamental. Quisiéramos ver más inspectores de trabajo supervisando este tipo de desempeño laboral. Bien, con esto concluyo, y como lo hemos manifestado en las diferentes temáticas, la pandemia nos va a plantear un antes y un después. Entonces tenemos que ver cómo vamos a mejorar en este después, cómo vamos a avanzar en los derechos del trabajo, en los derechos sociales, ¿verdad? Cómo vamos a fortalecer nuestro marco jurídico en esta materia, cómo vamos a intentar lograr las desigualdades, ¿verdad? Cómo vamos a intentar disminuir las inequidades y los problemas de distribución del ingreso, que es un tema que no ha encontrado un equilibrio la humanidad. Muchas gracias. Al contrario, doctora Melina, gracias a usted por sus palabras finales, por sus conclusiones. Doctora González Chávez, adelante, por favor.